El gusto por la imagen yo creo que fue inherente a mí porque yo soy de la generación que fue criada con la televisión. Los cómics, la colección de cómics de mi hermano, por ejemplo, que yo asaltaba a escondidas de él para poder ver esas imágenes de superhéroes, de Superman. Ver a Superman en los cómics y luego verlo en la televisión con las películas de Christopher Reeve, pues era como una experiencia casi inmersiva, lo que llamarían hoy. Y esa ansia de un niño de 4 años, 5 años por aprender a leer para ver de qué hablaban los cómics de los superhéroes. En ese sentido, mi mamá también desempeñó un papel importante porque ella me enseñó a leer desde la casa. Ella me enseñó a leer en cómics, en los cómics de Lorenzo y Pepita. Y fíjate que mi mamá también desempeñó un papel fundamental sin ser muy consciente, yo creo, porque ella era una mujer muy devota y tenía la casa llena de pinturas de santos y del niño Jesús y de San Juan Bautista y Buen Pastor, de ese tipo de pintura, que a mí me causaba mucha curiosidad, esa curiosidad infantil y esa pintura donde está en el purgatorio la gente quemándose y la Virgen viendo a las ánimas con una frialdad casi divina. A mí esas pinturas me causaban mucha impresión porque, primero me causaban mucha impresión porque eran diferentes a las figuras de los cómics, pero en esas pinturas yo no veía esos contornos, parecían fotos, parecían gente de verdad. Yo no entendía cómo hacían ese tipo de texturas, pues en mi mente infantil, cuando yo las miraba, yo sentía que me devolvían las miradas. Y a mí eso me causaba un pánico espectacular porque era espectacular, lo digo porque me causaba pánico, pero yo no podía dejar de mirarlas, ¿me entiendes? Como una fascinación. Y desde ahí yo empecé a pensar, yo quiero hacer imágenes que causen alguna sensación, yo quiero hacer eso, quiero dedicarme a eso. Yo voy trabajando por jornadas. ¿A qué me refiero cuando digo jornadas? Ves que esta imagen tiene muchos detalles. Yo trato de dividir la imagen en detalles. El detalle de la máscara, el detalle de la calavera, el detalle de la mano, el detalle de la otra mano. Se me olvidaba decir, esto lo estamos trabajando para un libro de tragedias de William Shakespeare. Tomar los grises. Al día siguiente hice el detalle de la calavera. Al día siguiente hice el detalle de esta mano. Y ayer estaba haciendo el detalle de esta otra mano. Entonces yo voy a ir viendo que la luz está pegando más acá, acá, y hacia esta zona hay un poco más de sombra. Entonces lo que voy a hacer es tratar de juntar un poco más el rayón donde hay más luz e irlo soltando en donde hay más sombra. Básicamente el principio de la técnica es este. Cuando yo salía del colegio, del Militar Carlos que quedaba ahí en la 106 con novena, yo me iba a pie hasta Santa Bárbara a la Librería Nacional que quedaba en el primer piso, porque también ya cerró esa Librería Nacional. Y ahí yo compraba los primeros cómics de mi colección propia. Cuando yo ya no tenía que asaltar la colección de mi hermano, yo me iba ahí y empezaba a comprar los primeros cómics en inglés y ahí eso me forzó también a aprender algo de inglés. Lo pueden entender esos cómics. Y hay muchas relaciones, hay una muy importante que fue parte de mi formación como ilustrador. Yo formé parte de los talleres de Rhodes, que fue un gran formador de ilustradores. Nos reuníamos todos los ilustradores de mi generación, pues para recibir clase, para poder mejorar nuestra técnica, principalmente la formación fue técnica. Y en ese taller conocí a una muchacha muy bonita, que se llama Mónica, que hoy en día es mi esposa. La imagen me permitía una manera ahora lo digo con ojos de adulto, obviamente en ese momento yo no lo pensaba así, me permitía una forma de jugar con la imaginación y más adelante en la vida vi que también era una manera de escape de la realidad. Sí. Digamos, la realidad es bastante cruda y bastante a veces ingrata, pero el mundo que uno crea em, lo mantiene uno, digamos, con esperanza en la belleza. Estos son algunos bocetos de mi trabajo y dan cuenta de cómo yo saco las imágenes, cómo voy sacando las imágenes. Estos son algunos bocetos para el libro de plomo del que ya les había hablado hace un momento.
Estoy aquí empezando a buscar uno de los animales que habitan ese mundo. Empecé este boceto con lápiz cuando ya tenía algo más claro, por decirlo así, aunque no lo parezca. Empecé con esfero, yo boceto mucho con esfero, pero sigue siendo una maraña de líneas, así que lo voy limpiando y ya va apareciendo un poco más, un poco más, un poco más. Y lo sigo limpiando hasta que ya aparece el animal finalizado. La isla flotante, parte de la jungla de ese mundo de plomo, otro boceto. Y este es uno de los personajes que más me gustan del libro porque fue el primero que apareció, el primero que hicimos, el primero que se hizo en ilustración. La editora me dijo que empezáramos a ilustrar, que empezáramos a buscar esas bestias que habitan ese mundo y este fue el primero. Y aquí entonces tengo como el esfero va escupiendo tinta y para no manchar entonces voy limpiando, limpiando, limpiando el esfero. Y aquí algunas anotaciones del contraste entre normal y extravagante. No alcanzo a entender mi propia letra. Peces abisales. Y aquí va el boceto del pez. Y quería compartir este momento pues ante cámaras para que quede registro a la posteridad de el resultado de un trabajo de más de 5 años, desde la idea original hasta la bocetación y el finalizado. Entonces la historia se trata pues de lo que les comentaba, de un barco que va surcando el río Manigua, que es un río ficticio, pero que puede ser de cualquier lugar de América Latina. Estos son pues la niebla de las montañas que veo a través de mi ventana todos los días aquí en Bogotá cuando amanece nublado. Y este es el barco que trae las noticias y las cartas del exterior. Y estos son los animales, qué maravilla, estoy muy, muy contento del trabajo cumplido. En este momento yo lo que quiero es poder dedicarme, bueno, como lo he venido haciendo, pero poder dedicarme a mi obra para poder empezar a ver con ese saber técnico y con ese aprendizaje que he tenido a lo largo de los años, qué tengo yo que decirle al mundo, es decir, qué puedo empezar qué obra qué mundo puedo empezar a crear con esta obra, quiero decir, como recuperar esa sensación de juego, pero no era lo mismo como cuando uno era niño y hacía esto por jugar y de pronto encontraba algo chévere, algo que uno creía que no podía hacer y sí lo lograba hacer. Yo quisiera, ahora que lo pienso, estoy pensando en voz alta, tal vez recuperar como ese gozo del juego y quiero explorar a ver por dónde puedo recuperar eso, esa inocencia. Sí. Si ustedes realmente quieren convertirse en artistas, si quieren cultivar un talento que ustedes sienten que tienen, por favor, háganlo. Bajo cualquier circunstancia, no importa. La creatividad nace bajo las peores circunstancias incluso. El arte, aunque no parezca, sí tiene un impacto en la comunidad, en la sociedad, de una u otra forma. La sociedad necesita, sobre todo este tipo de comunidades como Usaquén necesita artistas. Necesitamos artistas, necesitamos imaginarios, necesitamos referentes, necesitamos belleza en nuestras vidas. Y eso lo hacemos los artistas.